¿Qué debiera hacer una persona que ha sido abusada durante su niñez? ¿Qué es más sano para un niño? ¿Ver a unos papás juntos pero con conflicto o separados pero Felices. ¿Usted como especialista está de acuerdo en el golpe para corregir a un niño? Bienvenidos a un episodio más de Zona Vegas. Oye, ¿cómo se encuentra todo el mundo el día de hoy? Todo el mundo bien. Bien, Qué bien. bueno. Todo Muy bien. bien, gracias. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron? Uy. ¿Qué hizo Tra- el fin de semana? Ay, bueno. Fuimos a comer, fuimos a comer. Fuimos a comer Y nada también hicimos No. algo. Hicimos una compra. No. Una compra. No. Nosotros, fin de semana es desde que se acaba el programa anterior a hoy. A hoy. Y nosotros hicimos pasaron mucho. muchas cosas en estos 7 días. Yo tengo otros tiempos también. Bueno, yo creo que ha sido la primera vez que nosotros nos acostamos a las 6 de la mañana casi de estar Eso parrandeando eso toda lo la noche. contaremos más adelante. Gente, hoy tenemos una invitada especial. Tenemos con nosotros a Leti Marroquín. Muchas gracias. Es terapeuta y especialista porque justamente hoy vamos a tratar un tema súper serio y delicado. Y aunque este show pues es desenfadado y a veces amamos el desmadre y tal, hoy sí vamos a tocar un tema bastante sensible. Y es que vamos a hablar del abuso infantil y cómo el haber sufrido este abuso, el sufrir este abuso durante la infancia afecta la vida adulta. Es un tema bastante complicado. Alguien que está con nosotros hoy aquí en el panel tiene un testimonio muy fuerte de vida que contar y para eso hemos traído a un especialista. Yo hasta me pongo nervioso, literal, la voz me está temblando porque es un caso que conozco bien de cerca y me llega y me duele y me toca. Quiero que esa persona cuente su testimonio y que usted como especialista obviamente le dé su visto bueno, no, le dé su opinión, quizás le ayude con algunos consejos y qué debe hacer para que, pues, digamos eso, pues, ay, me trabé. ¿Cuál es la palabra? Que sane, que Que eso sane, sane. esa es la palabra, esa es la Muy bien. palabra. Es que me pongo muy nervioso con ese tema, de verdad, que sane. ¿Quién será el panelista que tiene que contar un testimonio de vida fuerte? Ay. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay. Les voy a decir que nadie sabe de los que están sentados aquí. O sea, obviamente la persona que tiene el que contar y que tiene el problema lo sabe, pero los demás no sabemos. Nadie sabe. El que es, que empieza a hablar. Ok. Pues vamos allá ya sin tanto miedo. Primero, gracias por permitirme hablar de estas cosas acá en el programa. No lo hago por rating. Lo hago porque creo que es un tema muy tabú. Es un tema que normalmente callamos sin darnos cuenta que podemos hablarlo y sirve como aprendizaje para otras personas. Como dijiste, vamos a hablar sobre lo que es el abuso infantil y creo que muchas cosas de las que me han pasado en la vida y las que me siguen pasando viene sobre eso. De esto no lo he hablado con nadie nunca, con mi esposo, pero sí, pensamos que los abusos infantiles son solamente en mujeres, pero no. Me acuerdo que todo comenzó cuando yo tendría como 7 años y medio. Mi mamá se casa por tercera, cuarta vez, no recuerdo. Y yo sí notaba
En, en mi niñez, yo notaba que mi padrastro como empezó todo como con caricias y ay, qué buen niño tú eres, qué bueno tú eres. Y para mí, como el no tener un padre al lado, para mí eso fue como, qué bueno, tengo un papá. Quiero tener un papá. Pero ya de ahí pasó a otro punto. Noches de no querer vivir, y esto no lo sabe ni él. Recuerdo que con 11 años tomé pastillas para matarme porque ya era una cosa que no podía. Empezó abuso sexual oral, y con el tiempo comenzó lo que era abuso sexual con penetración. Y para un niño de 7, 8 años, eso es como, no sé, en ese entonces para mí era como, no quiero estar vivo, no quiero estar acá, quiero perderme, quiero irme. Y fueron cosas que al tiempo de hoy no supero, cosas que cuando alguien me aguanta fuerte, rechazo. Cuando tratan de imponerme algo o en una intimidad o en lo que sea, rechazo porque mi mente viaja a esa niñez. Y fue duro porque eh, el estar callado, porque te dicen si hablas algo, mato a tu mamá, si hablas algo, le hago daño a tu abuela. Pero creo que a pesar de todo, lo más duro fue el querer buscar ayuda y saber que mi mamá sabía lo que me estaban haciendo. De ver en la cama cómo esa persona abusaba de mí y mi mamá detrás viendo y no hacer nada. Y cuando abusaban de mí, decir el nombre de ella en todo momento. Yo creo que para mí eso fue como lo más duro. Porque creo que lo físico pasa, pero lo mental queda ahí. Y entonces, hasta el día de hoy, son cosas que me chocan, son cosas que no logro superar. Y a veces yo mismo me decía cuando más joven, a lo mejor fue culpa tuya, a lo mejor no hiciste las cosas como tenías que hacerlas, pero no sé, llegas a un punto en tu cabeza que no sabes en realidad por qué pasó. Bueno, hay muchas injusticias y una de ellas la viviste tú. Cuando nosotros somos niños, hay heridas del alma. Y una de las heridas del alma, pues es la injusticia que viviste. Pero aparte de eso, hay abandono, hay traición de parte de tu madre. Porque la mamá lo que tiene que hacer es cuidarte, ¿verdad? Y lo que menos tú vas a pensar es de que tu mamá permita eso. Muchas veces en la vida cuando las personas son permisibles, no sabemos exactamente qué le pasa a tu mamá, qué pasó en esa situación, de por qué no hizo nada y no te defendió, no te rescató, y pasaron varios años. Fue desde que tenía 7 como hasta los 12. Uh-huh. ¿Y desde el principio tu mamá supo o eso fue como Desde el principio. desde el principio? Sí, y muchas veces cuando hay descoyuntamiento, tanto como lo que te pasó a ti, es pasar algo antes de tiempo de lo que te corresponde. Porque, claro, la sexualidad, cuando tú la quieres y en el momento que ya estás listo y capaz, tu cuerpo ya está también capacitado para ello, es diferente
que cuando hay alguien que viene y descoyunta tus sueños como niño. Y claro que es difícil que puedas estar, es doblemente doloroso para ti y no saber cómo, a quién acudes cuando sucede eso. Si la persona que te quiere, la que te tendría que cuidar, es la que te está dando como la autorización por el descoyuntamiento que tal vez en su vida de su niña también pasó. Porque es una cadena que hay que romper. Y la verdad es muy valiente lo que estás haciendo ahorita, porque muchas personas no lo hablan, se quedan así. Y muchas personas tienen ese momento, porque ese momento vale lo que estás haciendo tú ahorita. Esa valentía de querer, y no solo para sanarte tú, sino para ser un ejemplo de ser la voz de muchos niños, de muchas personas adultas que han vivido ese proceso por muchos años. Uno de lo primero que hay que hacer es abrir la boca, hablar, decir lo que me pasó. Y entonces estar abierto a sanar. Sanar el alma no es fácil, es un proceso, pero se debe de iniciar. ¿Cómo se debe de iniciar? Con la valentía con la que tú estás ahorita. Y para darle ese empujón a muchos niños o niñas que han estado viviendo eso o siguen viviendo eso. Porque en realidad podemos decir que esto se podría terminar. Pero no se puede terminar si nosotros no tenemos una educación sexual. Si no tenemos esa parte de querer ser unos buenos padres. ¿Cómo se hace ser un buen padre? Querer serlo. Querer serlo. Y realmente tener esa fuerza, ese cuidado, esa protección que se requiere para poder saludar a los niños. Pero también la confianza para que tú puedas hablar, la confianza para que tú puedas decir lo que te está pasando. Porque imagínate qué doloroso, porque es doblemente doloroso lo que tú has estado experimentando. Porque es un dolor sobre una persona que llega a tu casa y sobre tu madre. Porque ¿cuál es la que más te duele más? ¿La de él o la de ella? Creo que, como le dije, lo físico, yo creo que en el momento, el sentirme atado y saber que la única persona que yo podía decirle, me está pasando esto, ayúdame, era la persona que veía cómo lo hacían y no hacía nada. Uh-huh. Era la persona que ya yo sabía cuando estaban juntos, que yo estaba en casa, que ya yo sabía que ella inventaba cualquier cosa para salir. Ya yo sabía que iba a pasar algo. Entonces es vivir con ese miedo de no poder dormir, de siendo un niño querer morirte, de ¿Y cuántas estar... veces intentaste quitarte la vida? Una, Uh-huh. ¿Y qué hizo mamá? nada. ¿Y no se lo pudiste dejar saber a alguien más? ¿A tu abuela o a algún familiar ex? Es que no. ¿No tenías a nadie? Tenía a mi abuela, pero igual, en mi mente de niño era, ¿cómo me van a creer de que me está pasando esto? De que mi mamá lo sabe y no está haciendo nada. Es como que me van a tomar como loco, me van a decir que estoy inventando, que es porque no quiero, que es porque no quiero que se case, que en mi mente era así. Y más cuando te están haciendo eso y te dice no hables porque o mato a tu mamá o no hables porque le voy a hacer daño a tu abuela, que es lo más que tú quieres. Entonces venía a tu mente las amenazas. La mente era todo, era Uh-huh. cómo salgo. Llegó un punto en que yo decía ya no tengo salida, ya que pase lo que tenga que pasar, ya es una cosa como que ya. Y desde ese tiempo hasta este momento nadie lo ha sabido. Mi esposo, él es. Y sí Ujú. se lo conté. Pero nadie. Pero no sé por qué.
es como que lo hablo ahora, me duele, pero como que a la misma vez siento una paz. Un alivio. Como que, Ujú. estoy tranquilo. No Porque tengo estás que... cruzando el miedo, Jorge. Estás cruzando el miedo de que no va a pasar ni que le van a hacer daño a tu abuela, ni va a pasar que le van a hacer daño a nadie, porque tú vas a dejar saber lo que te está pasando. Ahorita ya te sientes seguro, pero sí requerías decirlo. Porque el primer paso para poder sanar es decirlo. Y ahora querer sanar esa herida que tienes. Porque las heridas que te causaron esos años de esas experiencias dolorosas, viene con inseguridad, viene con miedo, viene con injusticia. Entonces, son muchas heridas del alma que están ahí abiertas. Entonces, muchas veces se acerca a alguien y él no es el que te las hizo, pero toca la heridita y tú como que reaccionas y dices, bueno, ¿qué me está pasando? Porque tu niño interior está lastimado, está herido, está desconfiado, está triste, tiene miedo. Y entonces así el adulto trabaja igual. Ahora, ya con esta valentía, con este paso que diste, ahora sigue y ayuda a sanar a tu niño. Libera a ese niño de ese dolor, porque también causa mucho rencor, mucho enojo, mucha molestia y mucho odio. Entonces nos autocastigamos nosotros cuando somos niños y seguimos el autocastigo en nuestra etapa de adolescencia y también del hombre adulto que ya eres. Entonces, cuando nosotros podemos trabajar esas heridas, pero eso ya sería en una terapia, entonces tú ya te puedes liberar del autocastigo que has tenido y que estás sufriendo hasta este momento. Porque si hay que liberarse, hay que sanarse. Puede quedarte una cicatriz, como la que yo tengo aquí en el pecho, pero te tocas y te acuerdas de lo que te pasó, pero ya no duele, ya no duele. Y entonces ya vas a ser el hombre que tú deseas ser. Ese hombre seguro, ese hombre que te mereces ser. Ese hombre que ríe, pero que ríe verdaderamente desde adentro, no con el niño dolido, no con el niño con miedo. Hay veces que mucha gente me dicen, pero pareces un niño. Uh-huh. Y es que en mi interior disfruto tanto ahora de adulto volver a ser niño. Porque no viví mi niñez. No la viví. Mi niñez era de mi casa a la escuela, de la escuela para la casa y con el miedo constantemente de que qué va a pasar hoy por la noche. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, ahora hay momentos que me siento como un niño y lo disfruto tanto. Pero y en ese lapso también que viviste hay confusión. Porque pasaste como de los 7 a los, ¿qué? 14 dijiste. Hasta los 12. 12, más o menos. Entonces, viene la confusión porque viene el placer. Y de ahí uno no sabe si lo odia o lo quiere o tienes atracción. Porque hay confusión en mi mente de niño. Y eso es lo que hay que también ordenar. Porque a veces creemos que estamos conectados con ellos y a veces sentimos que los rechazamos. Entonces, esa confusión te sigue abrazando. Entonces, hay que arreglar esa situación. Porque, aunque digamos que tal vez nosotros como seres humanos, todo lo normalizamos. Sí. El niño, como cuando quiere comer, tiene hambre, llora, pero cuando ya los papás no lo atienden, él ya se da cuenta que el llorar ya no funciona. Entonces, empieza a normalizar que es así, sentir hambre, y no porque él está llorando van a ir a rescatarlo. También normalizas la vida como te pasó. Y fueron muchos años. Entonces, para poder sobrevivir sobre ello, tenemos que normalizar hasta el dolor, hasta el momento, a todos esos eventos que unas veces pudieron ser más o menos buenos y otros horribles, ¿verdad? Pero te vas acostumbrando, porque todo se va acostumbrando el ser humano. Entonces ya no sabes si rechazas o hacer algo, porque de todas maneras te va a pasar. Entonces lo sigues aceptando, pero no tu ser. Lo sigue aceptando las circunstancias. Entonces sí hay que trabajar, Jorge. La verdad que
muchísimas gracias por este espacio y gracias por invitarme a ser parte de esto, porque es ver a un niño valiente a través de un hombre adulto. Este caso, obviamente, lo tengo más que cercano porque es con la persona que vivo y con la que vemos todos los días. Y no sabes cuán orgulloso me siento de que hayas hecho esto. Y ojalá que esto sea el inicio de muchos cambios, porque Jorge me lo contó a mí como a los 3 años de relación. Es que, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estás en una relación con una persona que quieres con la vida, pero sabes que hay cosas que no andan bien y te das cuenta que es por eso, tuve que decírselo. Decirle, no me gusta que me toques, no me gusta que me aguantes así, no me gusta que me hables, no, porque todo me hacía recordar mi niñez. Ujú. Y es complicado. Fue como a los 3 años, porque definitivamente el que conoce a Jorge es un ser humano increíble. O sea, es una persona que se tiene que quitar un riñón para dártelo, lo hace. Pero tiene sus características. Es muy quisquilloso con ciertas cosas. Se toma todo como que muy, muy a pecho, la limpieza es al extremo. Entonces, hay como un pattern, como se dice en inglés, Un patrón. correcto, un patrón de cosas que suceden que tú dices, algo no está bien, ¿por qué razón esta persona siempre actúa de esta manera? Es como un reflejo condicionado a ciertas situaciones. Claro. Y luego también en el ámbito sexual, pues como él bien dice, había cosas que no podíamos hacer porque él se sentía incómodo y yo no entendía la razón por la cual no se sentía incómodo. No es nada del otro mundo, cosas normales, hasta que llega el punto de que yo digo, por favor, me tienes que decir si pasa algo, cuéntame si pasa algo. Y luego de mucho rogarle, fue que él un día pues abrió su corazón y me confesó lo que había pasado. Y obviamente yo me sentí súper mal porque lo había no sugestionado, pero como que le había exigido mucho. Pero ¿por qué actúas así? ¿Por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? ¿Y por qué no esto? Y era por las cosas que él había sufrido de niño. Yo primeramente quiero darle muchas gracias a Dios por algo. Primero por la familia que me tocó. Aunque yo no me crié con mi padre, mi familia me dio una crianza y me cuidaron, pero ¿para qué? Yo fui un niño totalmente normal y feliz. Y quiero agradecerle mucho a Dios por eso. Porque los que tuvimos una buena crianza, una buena familia, tenemos primeramente que estar muy, muy agradecidos y no tomarlo, take it for granted, como se dice en inglés, sino estar agradecidos a Dios y a nuestra familia. Que hay niños como él que la pasaron muy mal. Hay gente que en su niñez la pasó muy mal. Ahora, aquí en Estados Unidos, si esto hubiese ocurrido, esas personas de haber sido denunciados estuvieran todavía en la cárcel. Le hubiesen dado pena perpetua lo más posible. En nuestros países, usted nos decía que era de Guatemala, Así es. existe la mala costumbre de que a los niños se puede maltratar, quizás no llegar al extremo de abuso sexual como en su caso, pero sí pegarle con una correa, sí corregirlo, o ya tenemos todo el cliché de la chancleta y la mamá y demás, y no pasa nada. Y si bien yo creo que a los niños, obviamente, como dice la Biblia, corrija al niño en su camino, sí hay que educarlo y demás, no creo que usar la fuerza física y usar esos métodos sean los métodos correctos, aunque está muy normalizado en nuestros países latinos. Muy extremadamente normalizado. A todos, aunque mi familia fue excelente, a mí también me pegaron con la chancleta. ¿A ti te pegaron? No, no había quien se escapara de un chancletazo. Un cintazo. ¿A ti, cinta, Yoyi? una manguera. No mucho, pero sí habrá una chancleta. Sí, mi mamá me adora. O sea, y yo adoro a mi mamá. Un día, ella yo era adolescente. Un día ella estaba cocinando un flan en una olla de presión. Y yo estaba, mami, destapa la olla que quiero probar el flan. Y la verdad fue mi culpa porque yo la volví loca. ¿Sabes lo que hizo mi mamá? Mi mamá, todavía yo tengo la quemada por aquí. Mi mamá tomó el pito de la olla de presión y me lo pegó ardiendo ahí. Muchacho, está tranquilo. Eso sí pasa aquí y el niño denuncia a su mamá, la mamá va presa. Déjenme hacerle una pregunta, porque cuando se habla de golpe de padre hacia los hijos, siempre hay una pregunta. Sí, Siempre, claro. siempre, siempre. ¿Crees que el golpe enseña? Quiero
que hacerle la pregunta a cada uno y que usted, como especialista, nos dé la respuesta. Yandri, ¿tú crees que el golpe enseña? Mira, te voy a ser bien honesto. Basándome en mi experiencia, yo creo que no. Hay cosas que duelen más que el golpe en la educación de un niño. Eso es lo que yo creo. No, para nada. Yo, desde mi experiencia, yo sí creo que el golpe enseña. Pero bueno, también, a ver, ¿qué Yo- tipo de golpe? No No es que lo maten, evidentemente, no. Es como, ejemplo, decían como que de la cintura para abajo no había problema. Hay campo libre. Un chancletazo en una Una nalga, en los muslos, en los pies, no había problema. Evidentemente hay golpes, qué sé yo, que le dejen la cara a un niño, o sabe que eso ya hace un daño mucho mayor. Pero yo recuerdo un cintazo de mi mamá con una manguera en el patio. No, eso tampoco. Sí, a mí yo sí recibí golpes por todos lados, por todos lados. Y yo siento que sí, que le teníamos miedo al golpe. Mi mamá contaba 1, homie 2, homie 3, y había que correr y estar ahí. Y evidentemente yo lo recuerdo ahora y me da gracia. Porque digo, o sea, me portaba mal y a veces se pasaba porque daba duro la condenada. Pero yo siento que mi hermana y yo también éramos la candela. Como que nos enderezamos un poco porque le teníamos miedo tenemos que portarnos bien para evitar un chancletazo. Yo sí creo que sí. Evidentemente, Claro, es tu opinión. en este país las Es cosas son diferente. diferentes. No lo hagan. Es No, no, no. inviable, es inviable, pero No. yo soy cubano, soy latino, y es verdad que el golpe está normalizado. Sí. Siempre que sea así, yo no lo veo mal. Porque fue lo que yo viví. Un chancletazo, Un un chancletazo cintacito. por debajo de un No es, muslo. no es como le decimos en nuestro país, una mano de Una golpe. mano de No, golpe, eso no. no. ¿Y tú, Tú, Yoyi? que Yo sí, tengo eres 2 madre, hijos. Eres madre. Mira, también como tú decías, eso de dar una mano de golpe, eso se ve feo, eso sí es traumático. A lo mejor si hace algo mal, un pim, aquí, oye, pórtate bien, no es tan grave, pero sí tampoco estoy a favor de los golpes grandes. No. Eso no. No, yo Y recuerdo. tampoco a mí, por lo menos mi mamá, yo no me crié en golpe. Un chancletazo, pero Sí, no nada grave. a mí no es que me daban mucho tampoco, pero normal, un No, chancletazo. sí, Mi abuela, exacto. sobre todo. A mí sí. Pero yo sí recuerdo en Cuba, muy normalizado en Cuba, yo recuerdo a madres, mujeronas, ¿sabes? Las mulatonas de Cuba con aquellas manazas, darle unas tundas de Un golpes palo. a niños de 5, 6, 7 años que Eso su es cuerpo, abuso. eso es abuso. Eso es abuso. No está formado. De hecho, yo le voy a confesar algo. Hasta 5º grado, yo tuve una maestra, y esto sí lo quiero decir a cámara. En Cuba, por lo menos en mi tiempo, estaba normalizado. Ya vamos a apartarnos del abuso infantil familiar, de que hacen tus familiares. En las escuelas de Cuba, al menos los maestros que yo tuve, había una que se llama Leticia. Y fue mi maestra hasta 5º grado, si mal no recuerdo. Esa mujer era una mulata que llegaba hasta allá arriba, como de 6 pies. Tenía unas manos. Y esa mujer le daba una entrada de golpe a los niños de la clase. A todo el mundo le daba coscorrones, como se decían. Hay una compañerita mía de aula que se llama Giselle, que hasta hoy yo lo recuerdo. Esto lo recuerdo hasta hoy. Y Giselle no era de las más aventajadas de la clase. Leticia la cogía por el pelo, por aquí detrás, le hacía así contra la libreta y contra la mesa. O sea, como que, esto bien. Y esa mujer le daba literal golpe a los niños. Pero ahí hay un error. Si yo como niña le digo a mi mamá y mi mamá no actúa, ahí está el problema. Es que mi algunos mamá es padres la- lo veían como normal Mi mamá también. es la que tiene que ir a la escuela y hacer lo imposible para que esa persona pague. Lo que pasa también es que, al menos en Cuba, que es donde único La puedo hablar, cultura latina. evidentemente, era, en algunos casos hace unos años, porque recuerdo que vi como una especie de caricatura de cómo se vivía antes, ese tipo de cosas, era como un niño acusando a la profesora y antes era la profesora acusando al niño. Como que cuánto han cambiado las cosas con respecto a eso. Hay evidentemente como mucha evolución. Antes siento que se respetaba mucho a la imagen del profesor. Ya hoy no. Pero evidentemente nunca voy a celebrar que un profesor, una persona que no tiene nada que ver, No, exacto. o sea, que no es tu No. papá, no es tu mamá, te levante la mano en una escuela. A mí me pasó. Yo siempre fui un niño muy hiperactivo.
padecía cuando niño de sonambulismo y tomaba unas pastillas que se llamaban imipramina, que era como un inductor del sueño profundo. Era para poder dormir, ¿sabes? Caer roto en la cama. Y cuando me llevaba a la escuela, imagínense, 7, 8 de la mañana, llegaba muerto del sueño. Y yo siempre era chiquitico, medía como 1,40 y me quedaba dormido en las clases. Y no era porque no me interesaba, es que él estaba en el efecto con las pastillas. Me quedé dormido y un profesor con los 2 dedos así, me hizo así aquí en el cuello. O sea, me dejó la marca y hubo tremendo Wow. problema en la escuela. Mi mamá en 7º grado, creo que fue que pasó eso. Y Sí que ya estaba grande, porque estaba grande. esto mío era más chiquito, más ¿Me pequeño. entiendes? Era un guajiro esto de campo y se formó tremendo zafarrancho en la Es escuela. que es una falta de respeto. Eso no A es mí manera de también me verlo bien. pasó Que Alan es un en- hijo mío. A mí también me pasó en la escuela secundaria, que también un profesor se quiso sobrepasar conmigo. Y mi mamá me decía, pero ¿por qué tú no quieres ir a la escuela? ¿Por qué tú no quieres estudiar? Y yo no quiero ir porque ya no quiero estudiar. Pero lo que pasa era el problema que yo tenía con ese profesor. Y hasta que le conté, pero ella sí actuó y ese profesor, Jesús, Ahí está bien, di el Jesús, nombre, di el nombre, di el nombre. sí lo sacaron de la escuela. Esa Sí. persona sí. Menos Bueno. mal que mi mamá sí actuó. Después Oye. de los comerciales, voy Sí. a hacer una pregunta. Ok. El tema está demasiado interesante, gente querida, pero tenemos que agradecerle primeramente a nuestros patrocinadores, que si no fuera por ellos, no tuviéramos este espacio. Si usted quiere comer la rica comida peruana, tiene que ir a Moya, el mejor restaurante peruano de la ciudad de Las Vegas, para comerse un rico arroz chaufa, que le encanta a Un arroz con Maridelmis. marisco que... Maridelmis. Por cierto, Yo que veo que eso Maridelmis lo no está piden aquí mucho. hoy. Y si quieres tener así la barba tan bonita como yo y tener un lindo corte de cabello, debes ir a Starelas Barbershop. La información de ellos estará apareciendo en pantalla para que saques tu appointment, vayas a pelarte Starelas. Estarle una pregunta. Sí. ¿Qué pasó con el bigote del amigo? ¿Metiste las manos? No No fue Starelas, El no problema fue fue que Starelas. como no fui a Starela, traté de arreglármelo y me quedó un lado más ancho que otro. Y me lo quité, pero para que Starela me lo arregle. Ve con los profesionales. No da más los sacrilegios eso en la cara, hazme el favor. Y una que está haciendo sus trámites migratorios con Glenda Fernández Multiservice es Maridelmis. Maridelmis, como todos saben, si vieron un video, un reel que pusimos en mi cuenta de TikTok e Instagram, pues ella, la pobrecita, está alterada porque se le vence el permiso de trabajo. Bueno, Glenda Fernández la ayudó y entonces renovó ahí su permiso de trabajo. También Glenda te puede ayudar con todos los trámites migratorios que tú necesites y también consejos y demás. Glenda Fernández Multiservice, la información estará apareciendo por acá. Y si quieres comer delicioso, te recomiendo también que vayas a Aqua Bar and Grill. Ahí te puedes comer unas ricas croqueticas, una Aqua Bar and Grill, Una un paella. lugar que nos encanta. Ahí te puedes comer una rica paella. ¿Qué más se come en Aqua Bar and Grill? Un churrasquito. Churrasco, unas papitas paella. a romero. Ay, El puerquito asado. Unos una ricos sopa, cócteles. La sopa de tomate, la sopa de tomate, qué rica. Esa Hoy jodida. con el pancito con Con el queso. pancito con queso. Está rico, está bien rico. Así que muchísimas gracias a todos ellos y también a todos los patrocinadores que luego estaremos mencionando más aquí en el show. Gracias a nuestros patrocinadores. Yo tengo una pregunta. Hay secuelas después de las cosas que pasan, hay secuelas. Y yo creo que aparte de la parte psíquica, la parte mental, yo me doy cuenta de que lo que pasa... Ok, yo antes no era gago. Yo después me doy cuenta que después de todo eso empecé a gaguear. ¿Qué es No sé garguear? si es Tartamudear. tartamudo. Ah, Tartamudo, ok. tartamudo. No sé si es no sé si es una forma de que mi cerebro hizo así pero Podría estar conectado, porque como está siempre, ha estado tu cerebro, bueno, todo tu ser, ha estado con mucha presión. Digo, no digo, entre el miedo, entre el enojo, entre la frustración de hablar o no hablo. Si hablo, le paso esto y esto a mi mamá. Entonces, el cerebro como que se cansa. Y sí puede ser que tengas esta situación de que tartamudees al hablar, porque no has tomado ninguna terapia,
ni tampoco has resuelto, ni tampoco has hecho lo de sanar tus heridas del alma. Creo que va a mejorar muchas cosas, no solo eso, sino algo más. Todo lo que esté conectado. Porque hay un engrama, hay algo que regresa, que se conecta a la hora de que tú no quieres, pero ni siquiera solamente es el tocarte. Muchas veces que alguien te toque, sino muchas veces es un olor, es una figura, cualquier cosa que te traiga a la mente, que la mente captó de cuando pasó. Entonces, claro que esas son las secuelas. Y aparte de lo que estaban hablando, que se me hizo muy interesante, de lo que es el corregir o el abusar, creo que muchas veces se abusa más cuando la persona no sabe verdaderamente estar en un estado tranquilo. Cuando vas a corregir a un hijo, no hay que estar en un estado alterado, porque entonces probablemente te desquitas y sacas el enojo y la frustración con un golpe. Entonces ya no es corregir. Pero si te calmaras, te tranquilizaras, no lo tienes que hacer en ese momento. No necesitas corregir en ese momento. Necesitas tranquilizarte y después llamar a tu hijo y decirle, hijo, ¿qué pasó? A ver, ¿en qué quedamos? ¿Cómo está la situación? Sabe que no está bien lo que está haciendo, pero todas las acciones tienen una consecuencia y tenemos que platicar y esta va a ser su consecuencia. Aún yo creo que si tú le pegaras una nalgada en el lado correcto y que él supiera, ya no va a estar cargado de enojo, ya no va a estar cargado de frustración por no hacer caso, sino que va a estar cargado de que tú estás en un estado mental tranquilo, balanceado, para poder corregir a tu hijo. Ahí está la clave, porque entonces puedes dirigir a tu hijo, no cargarle la frustración de que no hace caso, de que es un terco, de que hace esto, ya cuántas veces le dije, y te zarandean con tanto, porque aparte de que los golpes, vienen los gritos. Y a veces no se sabe más qué es lo que le va a traumar a un niño, más si es un golpe o un grito o de todo lo que te dicen. Porque lo que te dicen las mamás enojadas o los papás enojados es horrible. Horrible lo que los niños sufren a la hora de que un padre está alterado. ¿Usted como especialista está de acuerdo en el golpe para corregir a un niño? Yo en realidad no estoy de acuerdo en los golpes. Yo creo que depende de lo que tú decidas cómo vas a corregir a tu hijo, pero también tienes que estar consciente. ¿Y por qué está tan normalizado en nuestros países? Porque yo creo que lo aprendemos. Es de crianza. Es un círculo vicioso que alguna persona tiene que... Una malformación heredada. Pero no entiendo, o sea, y esto es obviamente una pregunta letra a todos, no sé. Claro, claro. ¿Por qué razón en Estados Unidos está tan mal visto? ¿Será que es un país más de leyes donde se respetan más las leyes? Puede ser. Y en Podría otros ser que países... está mal visto, pero verdaderamente también ocurre. Sí, obvio, Porque obviamente. aquí podría estar muy mal visto, que puede estar penalizado de una u otra manera, pero también, así como a Jorge lo amenazaron, también aquí los padres amenazan para que claro. los niños llamen a la policía o los puedan acusar. Aquí lo que es más rápido, pero también hay mucho abuso. ¿Por qué? Porque hay muchas drogas, Sí. hay mucho alcohol. Aquí en la mayoría de familias, la mayoría bebe y enfrente de los hijos. Ujú. Entonces, y también ahora hay drogas, ahora ya está la marihuana que está aceptada, ahora se cruza y claro que hay muy malos ejemplos dentro de la familia y hecho por los padres. ¿Eso usted como especialista lo ve más en las familias anglos o en las familias latinas? En las dos, en todo. Eso en realidad, mira, todo lo que son sustancias, como es el alcohol, la drogadicción, no tiene país. Que es algo que está bien normalizado en nuestra cultura también. No, o sea, no tiene. el alcoholismo. Está en todos los países la consumen. Consumen las drogas, consumen el alcohol. Aquí en Las Vegas hay mucho juego. Sí. Aquí también hay padres frustrados que llegan gastándose todo el dinero y también las madres, porque no solo aquí es el hombre, aquí también es la mujer. Ahí también hay abuso económico. Una pregunta, Leti, para las personas que tienen hijos así como yo. ¿Qué comportamiento puede tener un niño que nos alerta a nosotros de que está siendo abusado? Cuando se calla, cuando no quiere, como lo que tú hiciste, cuando no quiere asistir a algo que le gusta. Pero eso lo captan los papás que observan a los hijos. Claro. Porque hay papás que no observan nada porque solo se observan ellos. Y están conscientes en trabajar, proveer. Y muchas veces no voltean a ver
en darles calidad a los niños. Yo creo que los papás que observan a sus hijos sí lo van a notar. De los que están conectados en el avance, que están conectados en el desarrollo, no solo de la escuela, sino también físico, que los llevan al gimnasio, que, a ver, hijo, ¿qué te gusta? También la música. Hay muchas cosas, pero hay muchos papás que Y no están involucrados yo en también eso. pienso que nosotros como padres debemos educar a los niños a que no se dejen tocar, no sentarse en los pies de adultos. Si no tienes ganas de besarlo o despedirte o saludarlo, no lo hagas. Porque yo por lo menos soy así con mis hijos. De hecho, ando siempre revisando hasta en las redes sociales qué muñequito están mirando, qué es lo que están haciendo, qué partes o no te puede tocar una persona. Porque tú estás preocupada y estás... Porque bueno, lo he no tanto vivido tal preocupada. vez. Yo creo que tú estás enamorada de tus hijos. Y yo creo que los padres que están enamorados de sus hijos se los dejan y se los muestran de diferente forma. Entonces, yo creo que ahí está la clave. Pero muchos no tienen esa atención. Y otra cosa que yo creo que está pasando, que estamos aprendiendo a que todo sea muy rápido. Lo que es la tableta, lo que es el teléfono, que es para Que es comunicación. terrible, Ahora es al terrible. contrario. Ahora Terrible. es para que no se comuniquen. Porque están en la mesa y no se comunican. Exacto. Todo lo que era para comunicación, ahora de la manera que lo estamos utilizando y esa satisfacción momentánea está bien, ¿cómo se dice? Adaptada y adoptada en nuestras familias. Ahí creo que también tendríamos que voltear a ver qué es lo que está pasando. Sí. Porque hay unas cosas muy bonitas dentro de la educación de nosotros en la familia. ¿Cuál sería? El saludar. La tableta, el teléfono, los niños entran así. Se Sí, sientan total. y parece que están, Idiotizados, sí. ¿qué? Como zombies. No, invisibles. No, y Algunas personas no se saben ni el nombre de los amiguitos, ni de tus hijos, ni nada. Exacto. Porque están ensimismados. No, y a veces hasta mi niña me dice, mamá, yo quiero hacer pijamada. Y yo le digo, no, mamá, eso no se hace, tú estás muy chiquita. Y a veces como que, ¿por qué eres así si mi amiga hace pijamada? Pero es que yo soy, por ese lado, cuido tanto que tengo, o sea, también pienso como que ella pensará, ay, mi mamá, ¿no? ¿Cómo es? Pero yo pienso, también se hace desde el punto de cuidar a los niños. Creo que ahí está. Si tú tienes un balance y tienes bien claro el objetivo, y el objetivo es amar a tu hija y cuidarla, creo que en el mejor lugar que va a estar va a ser en tu casa. Y si algo tenemos nosotros las mujeres es el sexto sentido que se llama innato. Y si el innato está despierto, sigue por ahí. Porque estar en tu casa no le va a pasar nada. Y si tú tienes una bonita relación con ella, ella te puede dejar saber lo que le gusta. Entonces, ahí creo que está la clave. Porque muchas veces cuando aceptamos las pijamadas es porque los niños se estorban en casa. Y porque nosotros quisiéramos hacer otras cosas o sentirnos libres de los niños, pues váyase. ¿Verdad? Hay niños que a veces no tienen ni hora de regresar. Porque los papás no están interesados en que regresen. Están interesados en que se diviertan ellos y yo también. De los niños como que estorban. Y a ti no te estorban. Que no saques de la casa. Que no salga. Ahí voy yo con mi publicidad. Eso no puede Que faltar. no trate limpio. No pude. Si están buscando espacio para rentar, hacerse las uñas o perfumes árabes. Maridelmi quieren no está aquí comprar- hoy para que te sirva para de... decirle. Bueno, pero también hay perfumes árabes para los hombres. No, pero también para mi Para pareja, regalar. para la jevita que vaya por ahí. Tienen que visitar a Dani aquí en Nova Salón. También en Brand Medical Spa hacen Botox y los tensores, aumento de labios, son muy buenos. Y ya con experiencia tienen el mejor servicio de todos. Toda la información va a estar saliendo en pantalla. Ay, por favor, sí, yo me quiero hacer algo. No sé qué, pero me quiero Una hacer algo. chapitería y otras cosas. Todavía no. Aunque bueno, los tratamientos de ellos son no invasivos, así que Y doy eso fe está de fantástico. eso. No invasivos. Leti, ¿qué debiera hacer una persona que ha sido abusada durante su niñez? Bueno, yo creo que tomar la valentía de ser feliz. Ser feliz es ser valiente, cruzar los miedos, tomar terapia. Pero con una terapeuta, una psicóloga o un psiquiatra que tú realmente sientas
conexión. Nosotros estamos acostumbrados, porque es nuestro trabajo, a hacer conexión con los demás. Pero la persona que va a recibir ese apoyo tiene que sentirla de aquí para allá. Creo que eso sería uno, porque vas a hablar de cosas que no le has hablado a nadie. Entonces tiene que haber una conexión muy bonita y que tú sientas el deseo de querer salir de eso. Como te digo, tener esa libertad de quitarte el autocastigo que te has sostenido por tanto miedo, por tantos años, y qué bonito se siente. ¿Se logran Cuando sanar logres- esas heridas? Ajá. Y qué bonito se siente el poder darte el permiso de sanar tu Completamente. alma. Ujú. Disculpe, tengo una pregunta. Yo llevo relativamente poco tiempo en este país. ¿Cuál es el método que se utiliza cuando tú quieres denunciar abuso o, ¿sabes? Si tanto siendo víctima o como espectador, un vecino, ves algún... 911, ¿no? Es solamente... ¿El 911? No hay... No sé, pero te estoy preguntando literalmente porque Sí, desconozco. sí, yo creo que el 911 sirve para todo eso, ¿no? Ese sirve Y para también todo. ir a la policía. Sí. También hacer un reporte. Sí. Policial. Muchas veces nosotros pudiéramos hacer muchos cambios. Yo trabajé 14 años en violencia doméstica Mm. y algunas personas no se involucran aunque se pudieran involucrar. No llaman por no quererse meter en problemas, porque están viendo que está pasando algo y no lo reportan. Y yo creo que cambiaría todo cuando nosotros realmente fuéramos más conscientes y pudiéramos y empezáramos a reportar. Ahí sí, muchas veces los americanos nos ganan. Los americanos te reportan por todo y Es cierto. reportan todo. Y nosotros no te metas en problemas, porque hay las consecuencias. No, en la noche va a venir y va a hacer esto y va a hacer lo otro. Yo creo que si nosotros nos involucráramos, porque nosotros tocamos a 12 familias. Solo una persona toca a 12 familias diferentes. Y cada una tiene problemáticas. Y algunas veces tú no te quieres involucrar. Pero sí, podríamos hacer eso. Podríamos reportar y llamar. Yo creo que lo que somos como adultos, lo que cada cual refleja, lo que cada cual es en su adultez, es el resultado de lo que vivimos o lo que sufrimos o cómo fue nuestra crianza de niños. Hay personas que tú los ves y quizás puedas decir qué mala es esa persona o qué mal criada es o qué mal se porta o qué modales tiene o no tiene valores, no tiene principios. Y eso es que viene arrastrando cosas de una mala crianza de niño. Yo tengo una anécdota, no sé si tenemos tiempo para que la pueda Sí, contar. sí, sí. ¿Cómo no? En ese entonces, acabamos de venir nosotros, teníamos tal vez unos 6, 7 años aquí, y nosotros veíamos a un vecino que llegó a vivir su nieto y la esposa y los hijos con el señor de enfrente. Y vimos cómo el señor le tira la llave de cambiar las llantas a la señora. Ella iba caminando, se enoja, él se da la vuelta y se la avienta. Entonces, la señora se quita y cuando se quita, pues no le pega. Y empezó una situación ahí fuerte, pero pasaba todo el tiempo. Entonces me dice mi hija, ¿lo reportamos? Y le dije, sí, es bueno que llamemos a la policía. Entonces llega el papá de mi hija, en ese entonces era mi esposo, y dijo, ¿cómo creen que van a hacer eso? Si yo trabajo de noche y si viene este señor y tiene represalias y les hace algo, pero ¿y si no nos hace? ¿Y si lo agarra la policía antes? ¿Y si le hace esto a un niño? ¿O si verdaderamente hubiéramos sido testigos de que le pega con la llave en la espalda? Y eso puede volver a pasar, porque este señor bebe, yo no sé si se droga, porque no lo sé. Entonces hicimos el reporte y salió súper enojado el papá de mi hija, se enojó con nosotros. De ahí, en la tarde, viene la esposa del señor, porque claro, llegó la policía y él salió corriendo a enojarse bueno, más bien no habló con nosotros, sino habló con el papá de mi hija y le fue a reclamar. Wow. Pero sí, lo agarraron y lo metieron preso. Luego pasaron 3, 4 meses y después alguien más tocó a la puerta y era ese señor, dándole las gracias al papá de mi hija por haberle llamado a la policía, porque se había dado cuenta de todos los errores que había cometido con su familia. Entonces, ahí es donde tú tienes que tomar una Exactamente. decisión. Exactamente. Ajá.
De cierta manera puedes estar ayudando también la situación de otra persona. Claro que sí. Que no se da cuenta y está ensimismado en sus problemas y en sus cosas. Igualmente, porque ella ya había que normalizado esa vida. Exacto. Lo que ¿Qué es lo que le pasa a las víctimas de abuso y a las víctimas de todo que normalizan? Y el miedo, porque hay un miedo aterrador que no te deja. La mayoría de víctimas de violencia doméstica pues se casan con un controlador, con un abusador y le quita toda la familia, los amigos. Ella se queda sola, no trabaja. Hay muchos factores. Y hay muchas personas que por inconsciente dicen, no es que le gusta. No es cierto, a nadie le gusta que le peguen. Si nos vamos a... Ese es un tema para tener un show completo, lo de violencia doméstica. Muy interesante. Deberíamos tratarlo como tal en otro show. Y se da mucho aquí en la Sí, yo realmente ha sido algo que he tenido de cerca. Así que por eso hay mucha tela por donde cortar. Mucho, sí. Disculpen, voy a hacer un aparte acá, ya cada vez más... Pero Marul, ¿por qué tiene que decir disculpen? No hay que disculpar nada. Tengo que pedir disculpas, ¿por qué? Porque cada vez que, ejemplo, como estamos tocando temas así delicados, colar la promoción. Evidentemente estamos agradecidos por los sponsors. Exacto, pero al contrario. Para nosotros. Es un gusto. Lo sabemos que estamos aquí. Es un gusto, pero yo lo entiendo. La forma de entrar que es orgánico. ¿Me entiendes? Yo sacar ahora mismo como yo saco que me hace falta una cadena. No es imposible, pero si porque hablamos... si tienes una cadena no vas a sufrir más. No, si es una cadena. Ni vas a poder decir que líbrate de las cadenas. No se puede, es muy complejo. Pero tenemos que agradecerle porque gracias a los sponsors tenemos un espacio como este donde podemos visibilizar los problemas que chocan con la sociedad actual y estos temas tan importantes. Así que quiero agradecer a Osaka Jewelry Las Vegas, una joyería que lleva más de 15 años trabajando con oro, con prendas. Pueden hacer financiamientos con ellos, te pueden customizar la prenda que tú quieras. Así que si quieres llevar una prenda de la mejor calidad, tienes que llamar sí o sí a Osaka Jewelry. Y Maridem me dejó encargado que tenía que hablar sí o sí de Zamora Hair Art. Bueno, es que no vino porque Maridem está ahora. No, chicos, ella está trabajando. Está trabajando, pero si ella no menciona a Zamora, no tiene su pelito así como lo tiene. Pues mira, mándale un recado a Maridem que necesita necesita ir a hacerse unos retoquitos. Tiene que pasar más seguido por Zamora. Así que es una especialista en el cabello, si quieren hacerse un cambio de color. Es especialista en balayage, que creo que es como el degradado por por colores. Así que si quieren tener su pelo bien bonito, tienen que llamar a Zamora Hair Art, como estoy con ese inglés. Y también a La Habana Grill. Llamen a La Habana Grill, reserven su mesita. Tenemos, sí, porque yo trabajo ahí también. Tenemos música en vivo los sábados de 8 de la noche a 11 de la noche. De 8 a 11. De 8 a 11. Con el don. Con el don. Musiquita en vivo, se baila. La mejor comida cubana de Las Vegas, sí o sí, sin duda alguna. Su lechoncito. Y si van durante el día, tú los puedes atender. Y si van durante el día de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, me van a encontrar ahí. Que le va a servir el agua, retirar los platos, voy a hacer yo. Así que vayan a La Habana Grill. Un aplauso a nuestros sponsors. Aplauso para los sponsors. Oye, tú sabes que yo me di cuenta de una cosa. ¿Qué cosa, mi vida? El inglés de Homie es mejor que el de Maridem. Has practicado muchísimo. Sí, o sea, han mejorado. Pero es que yo lo escucho a él y el inglés está muy bien. Escucho a Maridem y es como que, Dios mío, cállate la boca. Es que no ya. somos familia. Están en situaciones por eso diferentes. Que tú sabes que yo no pierdo el tiempo. Maridem y tú, que más o menos llevan el mismo tiempo. Sí, más o menos el mismo. Tú estás muy enfocado. Hermano, estoy enfocado. Ella está que su relajo, que si un macho hoy, que si otro mañana. Tú estás enfocado. Y haciendo muñequitos en el Winca, ahí no va a aprender a hablar nada. Y fajándose con la china que trabaja con ella. Así que llevarlo usted, que esa tiene un cablecito salido. ¿Puedo hacer otra pregunta? Pero mi vida, claro. ¿Cómo tú vas a pedir permiso para hacer preguntas? Bueno, ahí vamos. ¿Qué es más sano para un niño? ¿Ver a unos papás juntos pero con conflicto o separados pero felices? Oye, qué pregunta más inteligente. Muy buena pregunta. Creo que algunas veces cuando el papá y la mamá tienen conflictos, los niños no tienen papás. Porque están en conflicto y cuando hay conflicto se les olvidan los hijos. Creo que cuando toman una decisión inteligente, los niños empiezan a tener papá.
porque el papá empieza a tener más tiempo para ellos y la mamá también. Así que creo que Wow. el amor tiene que tener como que a la pareja tiene que, como un discernimiento, que si el amor los unió, también el amor a los hijos los puede separar, porque podrían dar mejor versión de ellos a la hora de que cada quien sean felices por aparte. Disculpe, ¿cómo fue la frase que dijo cuando hay conflicto entre... Cuando hay conflicto, los niños no tienen papás. No tienen papás, Es verdad porque que están sumidos metidos en los conflictos en que su tienen la calidad. Yo lo hablo de relación. mi experiencia porque mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía 9 años. Ujú. Y yo, con el paso del tiempo, me di cuenta que mi mamá tomó la mejor decisión Ujú. en separarse, porque juntos realmente no éramos felices ninguno. Entonces, Es doloroso y es doloroso a cuando- veces uno romantiza el hecho de que siempre la familia, la mamá y el papá tienen que estar juntos para que el niño crezca sano y sea un niño de bien y tal. Hemos romantizado, en mi opinión, mucho eso, pero hay relaciones que es mejor que los padres estén separados por el bien del niño. Sí, pero Empezando, voy a hablar en primera persona por mí. Yo no creo que yo hubiese tenido la crianza que tengo si mi mamá hubiese estado junto con mi papá. Es penoso que diga esto, pero es la verdad. yo también pienso lo mismo. Pero también te digo que los papás separados, pero que los papás estén presentes. Sí, claro. Sí, Porque- obvio. Porque hay papás que Obvio. están separados, pero no están presentes. Y me pasó a mí. Pero A mí espérate, también me pasó. pero espérate. Yo conocí a mi papá cuando yo tenía casi que 9, 10 años. Tu pregunta, ¿tu papá nunca se enteró de esto que contaste hoy? No. Es que yo conocí a mi papá cuando yo tenía como 10 años casi, 9, 10. Y era porque iba a la casa de al lado y la vecina me llamaba como cualquier cosa para que yo lo Entonces, fuera tu a papá ver. nunca se hizo cargo conscientemente No, de ser tu padre. literal. Pero después con el tiempo me di cuenta que era porque mi mamá le inventaba cosas para yo no verlo. Ujú. O sea, que ahí la Es culpa decir- la tuvo la mamá en todos los sentidos. Bueno, y es porque algo... no quería que se enterara porque ya tenía un secreto. Exactamente. Puede ser. Exacto. Pero si quieres sentirte bien, tienes que ir a la mejor clínica hispana de Las Vegas. La mejor, Eso, la que mejor eso. entró, la que no entró hoy. Ay, Bien. oye, me estaba pensando, no, ¿cómo la entro? Ay. Ok, tienes que ir a Bausa Neuropsychiatry and Family Medicine, señores. Es la mejor clínica hispana de Las Vegas. Hablan español, atienden con todos los seguros. Puedes sacar cita en línea o puedes sacar cita llamando por teléfono. Y lo mejor que si no tienes seguro, las consultas empiezan por tan solo $50. Eso está buenísimo. Pero el día martes, si vas y es tu primera cita, es totalmente gratuity. Así que ya saben. Y de ahí, si te recetan, señores, porque vas a salir con una receta médica sí o sí, y de ahí vas directamente a First Class RX Pharmacy, que también hablan español. Todos los seguros los atienden. Son espectaculares. Lo más bueno de todo es, señores, que la medicina te la tienen al momento. Y si no quieres manejar, te la llevan gratis hasta la Te la llevan puerta hasta la puerta de la de tu casa. casa. Miren cuántas cosas gratis. Pero ya, si quieres pagar, bueno, porque no es caro Es y bueno, se bonito y come barato. rico, vas a Habana Esa Express, visita señores. me la Te como comes yo. una pizza, un batidito, tienen dulces, tienen batido, tienen de todo. ¿Le gusta a usted la comida cubana? Claro que sí. Tiene que pasar por ahí por el Así que Express. vayan a La Habana croquetica. Express. Sí o sí. Y se nos ha olvidado algo, Ya señores. se nos ha olvidado. Ay, Hoy hemos comido gracias Ay sí. a a alguien Linda's muy Pastry. importante para nosotros. Yo digo que Dios pone a las personas en el camino perfectamente y en el tiempo perfecto. Y gracias a Linda's Pastry. ¿Sí es así? Pastry. Que nos ha traído una Señores, croquetica. nos ha traído cosas y nos ha llenado el estómago a todos. Unas Rica las croqueticas croquetas. al Unas estilo croquetas, unas español. tartaletas, unas unos- tartaleticas. Todo, Tenemos a la señores, gente de- riquísimo. Deberíamos La tener la gente detrás de producción cámara traer las cosas. Todo muy para- rico. Ya, Sí, está está bien, está bien. Tienen delicioso. que conectar con ellos, llamarlos
y hacer sus órdenes porque te lo llevan también hasta la puerta de la casa gratis. ¡Excelente! Bueno, realmente hemos tratado de tocar este tema lo más suave posible o con guantes de seda para obviamente no ofender a nadie y sé que para ti ha sido muy, muy, muy difícil contar esto y que lo sepa todo el mundo. O sea, la gente que te conoce a ti, que me conoce a mí. Pero creo que a partir de hoy tú vas a ser un mejor ser humano y Dios mediante, Se ha liberado. quiero que te comprometas a comenzar terapia. Porque hay muchas cosas. Estoy diciendo algo serio, ella regañándome. Es que tú sabes Es cómo Es normal. que es él, lo digo yo, No, es no, él. no, no, no es que soy yo, él. es que no me estabas mirando y Lucas, el detrás de cámara de nosotros, que señores, un aplauso Un para trabajazo, él. Lucas, Un Lucas. aplauso deportivo. Manejar a los locos, esto es una tarea titánica. Lucas me estaba Ok, haciendo, no me Lucas corte me la estaba haciendo inspiración. señas. No se escucha voy a- Yandri, no se voy a escucha tus Yandri. responsabilidades. Yandri, Ok, se me olvidó lo que estaba diciendo. que tienes Ok. que comprometerte. Ok, tienes que comprometerte. No solo conmigo, porque yo soy tu pareja y yo te soporto como tú eres. Nos fajamos, discutimos, pero tú sabes que yo te adoro. Sino contigo mismo. Para que seas, sanes las heridas que tienes y seas mejor ser humano. Comprometerte a comenzar a ir a terapias para que mejores muchas cosas y siempre lo he hablado contigo, no para mí ni no que yo estoy esperando algo. No me regañes más. Hablaré yo hasta la cámara. ¡A cámara! ¡Ve a cámara! Ok, sino para que tú como ser humano puedas mejorar, puedas sanar muchas heridas y muchas cosas que yo sé que son cosas con lo que en lo personal tú luchas y por tu bien. Así que espero en Dios y espero en Dios también que todas las personas que hayan sufrido cosas como esas en su niñez tengan la valentía, primero, no hacerlo públicamente en un show, no necesariamente esto, sino de buscar ayuda. No es, de ir a una terapia. no es necesariamente esto, pero yo creo que si mucha gente hicieran lo que yo hice hoy, muchos niños y muchas personas estuvieran, yo creo que un poco más educadas y estuvieran con un poco menos de miedo de poder hablar y evitar todos los traumas que se van creando durante la vida por algo que no pudimos decir. Y a los padres que sean responsables como son Joey, como es Joey con sus niños. Que miren lo que están viendo en los muñequitos, la tableta, que miren con quién se juntan y todas esas cosas, porque creo no, es así. Los padres son responsables de la crianza o de todo lo que le pasa a sus hijos. Exacto. Y hay padres que vemos así que crían a sus hijos y no les importa con quién salen, dónde se quedan a dormir, no les importa qué comen, qué ven, y eso es una total irresponsabilidad, ¿sí o no? Así es. Algo que me gustaría compartir con Jorge es, ahora que ya te sucedió, ahora que ya eres un adulto, hazte cargo. Eso. Y eso de lo que él te dijo es hacerse cargo. Muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Un placer estar aquí. Yo sé que ha sido un episodio un poco difícil de digerir, pero obviamente le invitamos porque usted es especialista en el tema y estoy más que seguro que a partir de hoy la vida de él va a ser completamente diferente. Y bueno, una persona que estaría muy feliz de que muchas cosas en su vida sean de la manera que deben de ser, soy yo, porque comparto la vida junto con él. Estoy muy agradecido por su presencia, muy agradecido con todos ustedes, muchachos, y con ustedes que nos están viendo del lado de la pantalla. Si te gustó este show y todavía no estás suscrito a este canal, quiero pedirte que lo hagas y que nos sigas en todas nuestras redes sociales. ¿Tiene redes sociales usted? Claro. ¿Cuáles son? ¿Las pueden mencionar? La va a dejar aquí abajo. Vamos a dejarla aquí vamos a abajo. dejarla aquí ¿no? debajo. Vamos a dejarla aquí debajo. Comiencen a seguir las redes sociales del show y también las redes sociales personales de cada uno de nosotros. Y espero que usted nos acompañe en nuestro próximo episodio. Por hoy decimos adiós, amigos, pero nos vemos pronto. Nosotros somos ¡Zona